La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Ya estamos a jueves y aquí en Radio Madrid conmigo están Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Nacho Corredor, buenos días. Buenos días, buen día. Y en Radio Sevilla, Javier Aroca, buenos días. Muy buenos días. Venga, vamos a empezar con algo que les adelantábamos aquí en la cadena SER a las 7:30 de la mañana. Se lo adelantaba Javier Ruiz. Y es que el Gobierno, que ya saben que va a celebrar hoy Consejo de Ministros, va a aprobar ese paquete de medidas de ayudas de 2.274 millones de euros, como anunció ayer en ese pleno del que hablaremos enseguida, en ese pleno del Congreso de los Diputados, en el que el presidente del Gobierno dio explicaciones sobre la gestión de la Dana. Bueno, ahí anunció ese nuevo y tercer paquete de medidas para los afectados por la Dana, pero además les estamos contando que en ese Consejo de Ministros se va a modificar la legislación laboral para introducir la figura, se va a proponer modificar la legislación laboral para introducir la figura de los permisos climáticos para los trabajadores en caso de danas, de tormentas extremas. Así que, Javier Ruiz, si te parece, ahora con calma vamos a desgranarlo todo. A la orden estamos. Venga, empecemos por las ayudas económicas que se aprueban hoy porque son lo más urgente y se dirigen además a algo que la gente ha sufrido muchísimo porque está todavía sin medio de locomoción para ir, entre otras cosas, a su trabajo, que son los coches. Y vamos a adelantarles cómo funciona todo esto, porque efectivamente hoy hay el tercer paquete de ayudas y el grueso son las ayudas a quien se compre un automóvil o una moto nueva, después de haber sufrido daños durante la Dana. Nueva significa en primera o en segunda mano, es decir, simplemente que reemplaces. Son 120.000 los coches destruidos, Ángeles, el 85% de ellos en siniestro total. Así que quien compre coche o quien compre moto, insisto, nueva o de segunda mano, lo que va a recibir es una ayuda directa de 10.000 euros que no tiene que devolver y que es retroactiva. ¿Cómo funciona esto? Tú llegas a tu concesionario o a tu vendedor, presentas el certificado de daños del Consorcio de Compensación de Seguros y el punto de venta te descuenta 10.000 euros. Recibe ese cheque del Gobierno, al margen de que tú hayas recibido otras ayudas. Esas ayudas se pagan al comprador incluso si ya habías comprado el vehículo, porque son retroactivas desde la fecha de la Dana. Es importante esto, y es importante, Ángeles, en dinero. Déjame que te ponga un ejemplo que nos va a aclarar cómo funciona esto. Tu coche de 50.000 euros, por ejemplo, destruido en la Dana, el seguro te da 25.000. Pero es que el primer paquete de ayudas bonificaba aquella tasación, te daba un 20% extra, es decir, otros 5.000 más. Ya llevamos 25 más 5, 30. Y ahora un cheque de 10.000 más que 30 más 10, 40.000 euros. Si tú tenías un coche de 50.000, sigue habiendo una derrama, pero recibes 40.000 euros. Insisto, es todavía una pérdida, pero hay dos cosas importantes. Dinero aquí, mucho, y urgencia aquí. Ayer los concesionarios nos decían esto, es importante que el dinero llegue por adelantado, decían. No están en disposición de adelantar ellos ninguna ayuda y tener que esperar, como en otras ayudas, meses o incluso años, como nos ha pasado con el plan MOVE, para recibir ese dinero. Así que esto es lo que hoy hace Industria, insisto, poner dinero y poner velocidad a todo esto. Hoy además, por cierto, hay ayudas para libros, 19 millones de euros para libros de texto, los niños que han perdido material escolar, colegios, y el tercer fondo es el fondo para comercios y autónomos que perdieron sus stocks, lo que tenían en almacenes, en escaparates, en cámaras frigoríficas. Ahí otros 1.200 millones. Así que el primer paquete de lo que se aprueba hoy, esto, muchísima cantidad de dinero. Y luego lo que adelantábamos a las 7:30, que también va hoy a Consejo de Ministros, la modificación legislativa para la creación de los denominados permisos climáticos en caso de catástrofes o de tormentas extremas. Sí, lo primero era industria, vamos con lo segundo, que es trabajo. Lo que pretende crear el Ministerio es un permiso climático para los trabajadores en caso de fenómenos extremos, de catástrofes climáticas. ¿Qué es un permiso climático? ¿Cómo funciona esto? En caso de que haya circunstancias climáticas extremas, tú, el trabajador, tienes derecho de hasta 4 días de permiso remunerado, que son
prorrogables si continúa el temporal. Es decir, tú llamas a tu empresa, dices, oye, esta es la situación, estamos bajo esta dana, no puedo llegar a trabajar, y tienes derecho a acogerte a eso, una paro que te remunera la empresa durante 4 días. Si esa tormenta, si esos problemas, como en Filomena... Estaba pensando en lo mismo, que estamos poniendo el foco en la dana, evidentemente, pero estaba pensando, pasaría lo mismo con el caso de Filomena, que se bloqueó una ciudad, bueno, más de una ciudad entera. Y que fueron necesarios bastante más de 4 días para volver al trabajo. El permiso climático te da 4 días. Y si el fenómeno continúa, puedes prorrogarlo. Y si después del temporal y después de esto fuera necesario más días, ahí los privilegios, los permisos, en fin, ya no pasan al trabajador, pasan a la empresa. La empresa puede acogerse a un ERTE de fuerza mayor, es decir, lo que hace que el Estado corra con los costes laborales de la compañía. Así que esto es lo primero, permiso climático. Hoy además se aprueba una segunda cosa, que es un derecho de parada verde. El derecho de parada verde es una cobertura jurídica para que los representantes legales de los trabajadores o los comités de riesgos laborales le puedan decir a la empresa, señores, se paraliza la actividad por riesgo a la vida de nuestros trabajadores, sin que esos trabajadores puedan sufrir represalias por parte de las compañías. Es decir, que si básicamente se ve en riesgo la vida del trabajador, se puede decretar la parada de la empresa. Esto, Ángels, son los 2 grandes movimientos que se hacen hoy. Permiso climático, derecho de parada verde. Y junto a estas medidas reactivas, estábamos comentando antes hay también medidas preventivas. Básicamente lo que se dice es convenios laborales. A partir de aquí tienen ustedes obligación de incluir información previa a los empleados para que sepan qué hacer en caso de dana, en caso de Filomena, en caso de fenómenos y catástrofes, y obligación de las empresas de parar y contar con planes preventivos antes de que sacuda este fenómeno. Todo esto es la segunda pata. La primera era industria, esta segunda es trabajo. Javier, esto lo que demuestra es que el cambio climático sigue dejando una factura también económica, porque estos son nuevos costes y más o menos rápidos. Sí, desde luego. Esto lo que se está intentando es hacer algo más o menos rápido, y esto desde luego son costes más o menos gruesos. En el rápido se pretende aprobar un Real Decreto en el plazo de 12 meses. Esto modificaría el Estatuto de los Trabajadores, así que vamos a tener esto en vigor en menos de un año. Y efectivamente esto es lo rápido, pero es que lo importante aquí es... Y este es el nuevo coste. Yo sigo diciendo, si uno hace facturas, es mucho más barato prevenir los efectos del cambio climático que pagarlos después, porque gota a gota, por cierto, y vida a vida, claro, estamos pagando una factura enorme. Así que esta es otra que va a haber que abonar ahora. En permisos climáticos, la empresa, y en ERTEs de fuerza mayor, el Estado, pero efectivamente estos son nóminas que hay que abonar, y esto, Ángels, no sale gratis, ni mucho menos, desde luego que no. Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Pues Consejo de Ministros hoy, esta mañana, a partir de las 9:30, con ese nuevo paquete de ayudas que ha explicado Javier Ruiz y que anunció ayer en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también esa creación de esos permisos climáticos para situaciones extremas, para temporales extremos y sus consecuencias. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a ir precisamente a eso, al contexto de la presentación de estas medidas, que fue ese pleno en el Congreso de los Diputados. Comparecía Pedro Sánchez a petición propia para explicar la gestión del Ejecutivo en la dana y en la gestión de la dana. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, Javier Aroca y Nacho Corredor. Vamos en ese escenario en el que anunció este nuevo paquete de medidas el presidente del Gobierno, que fue en su comparecencia a petición propia ayer en el Congreso de los Diputados. Comparecencia que tuvo la respuesta del resto de partidos socios y también del principal partido de la oposición, con el cruce de acusaciones, pero sobre todo por parte del Partido Popular hacia el Partido Socialista por su inacción durante la dana, dice Feijóo. Por supuesto que el Gobierno de España se preparó desde el primer momento. ¿Sabe en qué consistió su coordinación? Se coordinaron para desentenderse. El Ministerio de Defensa ordenó a la UME empezar a prepararse para una posible intervención. Hubiese declarado la emergencia nacional, no hubiese escatimado medios, no habría esperado a que me pidiesen ayuda. A las 7:31 de la mañana, la EMET activó el nivel rojo para el litoral sur de Valencia. Vaya también por delante nuestra petición de perdón a quienes creen que la política no ha estado a la altura, ni de las circunstancias, ni de la gente. Yo no creo que el Estado autonómico haya fallado, ni que el sistema haya fallado.
Creo que han fallado algunas de sus piezas. Señor Sánchez, no hubo prevención antes de la tragedia, no hubo humanidad durante la tragedia y no hay vergüenza ni después de la tragedia ni hoy. Asumimos nuestra responsabilidad. Usted asume la suya, señoría. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no exige la dimisión del señor Mazón? ¿Por qué no recoge el guante, en este caso de la líder del Partido Socialista del País Valenciano, precisamente para quitar a la persona que es la principal responsable de esta catástrofe? El señor Feijóo ha vuelto a preguntarle al Gobierno por qué no había declarado la emergencia nacional. ¿Pero en qué quedamos? ¿Que Mazón es un incapaz o no lo es? Usted decidió dejar a Mazón al mando de esta emergencia cuando ya había demostrado sobradamente su incompetencia, su negligencia y su adicción a la mentira. Y esto se lo dice una valencianista que cree en la autonomía y en el autogobierno valenciano por encima de todo. La sociedad valenciana exige responsabilidades porque se pueden cometer y se cometerán errores en la gestión de una situación extrema como esta. No lo dudamos, pero una cosa son errores y otra es negligencia. Señalaron también los socios del Gobierno, al margen de que pidieran también o le echaran en cara al Gobierno no haber decretado ese estado de emergencia, pero señalaron a Carlos Mazón como principal responsable de la gestión de Sadana como presidente autonómico. Y ahí hubo un cambio, además, por parte del Gobierno, por parte del Ejecutivo, porque si hasta ahora había mantenido cierta distancia en este enfrentamiento el Gobierno de Pedro Sánchez, no señalando a nadie responsabilidades, centrándose primero en la gestión postdana y después en la reconstrucción. Ayer ya Pedro Sánchez, como han podido escuchar, introdujo por primera vez el nombre de Mazón para pedir expresamente su dimisión. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día, Ángels. Y Mazón se defendió de todos los reproches que lanzó Sánchez. Dice que el presidente del Gobierno solo echa la culpa a otros y no asume su responsabilidad, mientras la Generalitat, dice Mazón, lo que hace es trabajar sin parar. Carlos Mazón, sin hacer ninguna referencia a Feijóo, muestra su sorpresa porque Pedro Sánchez diga que lo ha hecho todo bien, que no admita ningún error o fallo en la gestión y eche toda la culpa a los demás, para a continuación admitir que hay que repensar el sistema. El jefe del Ejecutivo valenciano opina que es una contradicción y además censura que se vendan como ayudas, lo que a su juicio son créditos a devolver. Es sorprendente que no se haya asumido ningún fallo, que no se haga ningún tipo de autocrítica y que solamente se hayan dedicado a echar la culpa a los demás, ¿no? Y es sorprendente que se hayan anunciado ayudas cuando todos sabemos que parte de las ayudas son préstamos a devolver con intereses. Entonces, más que el que si quieren algo que lo pidan, es si quieren algo que lo paguen y que lo devuelvan con intereses. Y respecto a la reconstrucción, Mazón afirma que se ha hecho mucho, pero todavía no se ha terminado esta ingente labor. La Generalitat está pagando las ayudas y ha autorizado contratos de emergencia por encima de los 170 millones de euros. Ana, gracias. De nada. Lo primero, que en medio de una desgracia que se ha llevado por delante la vida de más de 200 personas, sean incapaces las fuerzas políticas de ponerse de acuerdo, de dejar los ataques para más tarde y ponerse a remangarse y ponerse en la reconstrucción. Eso es lo primero. Pero lo segundo, a la hora de buscar responsabilidades, ayer del discurso de Feijóo desapareció Carlos Mazón. Como si no existiera. Desapareció igual que Mazón desapareció durante toda la tarde de la Dana. Y cargó la responsabilidad al Gobierno central, al Gobierno de España. Cargó la responsabilidad a Pedro Sánchez. Hombre, a lo mejor falta una parte de la historia. El Partido Popular se olvida de una parte de la historia, una parte muy importante, porque es la gestión de la emergencia. Luego, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí, se podrá hablar de la gestión postdana, de si las fuerzas para ayudar fueron suficientes, de si tenían que ir antes, si tenían después. Pero la emergencia, quien tenía la obligación de confinar en sus casas a los valencianos, quien tenía la obligación de pedir a la gente que no se moviera, quien tenía la obligación de suspender los trabajos, de que la gente no fuera a trabajar, eso de momento era de la Generalitat Valenciana. Bueno, claramente no, en ese punto no hubo un problema de competencias, sino de incompetencias, ¿no? Y el propio líder del Partido Popular lo ha deslizado cuando ha exigido en mitad de la emergencia, en fin, que el Gobierno central tomara el mando, ¿no? Y probablemente eso es consecuencia de un diagnóstico en el que se considera que las autoridades autonómicas son incompetentes en términos literales para poderlo gestionar. Olvidando algo que es muy importante y que en el fondo subyace de toda esta discusión, y es que un presidente autonómico, el presidente Mazón, es el máximo representante del Estado
pasando en la comunidad autónoma. Y eso es relevante porque conviene tomarnos en serio no solo las instituciones autonómicas, sino conviene tomarnos en serio a quién mandamos a las instituciones autonómicas. Las instituciones autonómicas no son un plato de televisión, las instituciones autonómicas no son unas instituciones de segundo nivel para ir haciendo carrera. Las instituciones autonómicas son aquellas instituciones que junto a las locales tienen más consecuencias sus decisiones en nuestro día a día, y lo hemos visto de forma muy evidente. Y es verdad que en todo el diagnóstico de todo lo que estamos hablando en relación a la DANA, se puede abordar desde la perspectiva de la gestión de riesgos y la anticipación, se puede hablar de la gestión ya una vez de la emergencia, y luego de la gestión de la reconstrucción y de la importancia de algo que también se ha señalado esta semana por parte de aquellos que tienen más perspectiva porque no están en la refriega política, como es el caso de la entrevista que dio el expresidente Ximo Puig en Agenda Pública este domingo, donde hablaba de la necesidad no de reconstruir, sino de refundar. Porque lo que ha pasado en Valencia es probable o incluso seguro que pase más veces. Y además que pase incluso en el mismo sitio. Y por tanto, si todo este debate no se aborda desde la lógica de replantear de forma estructural cómo vivimos, dónde se construye, quién tiene la capacidad de hacer qué en cada momento, en muy pocos años o incluso en muy poco tiempo, vamos a volver a tener un debate similar del que no se va a haber aprendido o asumido nada. Y además, al hilo de la noticia que compartías hace unos minutos sobre cómo el Estado está reaccionando ante todo esto, un debate de estas características tampoco puede acabar siendo el mejor pretexto para acabar con la credibilidad del sistema. Y justamente no generando espacios compartidos entre aquellos que tienen la responsabilidad de encontrar soluciones, que tú lo señalabas, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Estamos dañando los fundamentos y la estabilidad del conjunto del sistema. Aroca. Pues empezaré por esto último, ¿no? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, es bueno que haya acuerdo, pero la política también es contraste de opiniones, contraste de pareceres y contraste de gestión y contraste de responsabilidades. A mí me preocupa que se haga un totum revolutum de responsabilidades. Me preocupa muchísimo, y sobre todo si se hace bajo el paraguas de decir la política no funciona, el sistema no funciona, el Estado autonómico no funciona, los políticos son... Eso me preocupa muchísimo, porque la democracia sin responsabilidad no es viable, y aquí lo que deberíamos de estar hablando es de responsabilidades. Es verdad que hay que desatascar usillos, tuberías, cañerías, quitar lodo de las calles y de las casas, pero también hay que quitarlo de las cabezas y de la política, porque lo que está ocurriendo es un auténtico trampantojo de democracia. Porque ¿cómo se puede comparecer, o mejor dicho, asistir ayer al Congreso de los Diputados el señor Feijóo, que no tiene ningún crédito, desde el punto y hora que está encubriendo y justificando el papel del máximo representante del Estado, como ha dicho antes Nacho, en Valencia, en el País Valenciano, que es Carlos Mazón, y todo un gobierno en aplicación precisamente de la Constitución y del Estado de las Autonomías. Desde el punto de vista de que él sigue intentando hacer una maniobra de envolvimiento de las responsabilidades de Carlos Mazón, todo lo que diga en el Congreso yo lo oigo por educación democrática, pero está de sobra, porque lo primero es asumir responsabilidades. Y ahora Carlos Mazón, vamos a ver, ¿cómo puede hablar Carlos Mazón después de que su presidente, jefe político, por tanto, ayer dijera que el gobierno lo que tendría que haber hecho es aplicar el estado de emergencia y, por tanto, desposeerlo a él de la propia responsabilidad y del propio mando? O sea, el señor Carlos Mazón lo que está aceptando es que el señor Feijóo pida que lo hubieran destituido y que diga además que si él hubiera sido presidente, me refiero a Feijóo, lo hubiera hecho sí. Y que además, por tanto, hubiera dejado a los valencianos sin estatuto de autonomía desde el punto de vista de las responsabilidades. No deja de ser una especie de 155 por otros medios. Claro, esto es muy grave desde el punto de vista político. Por tanto, digo, desengrasemos también la política, porque es verdad que hay que asumir responsabilidades, cada uno las que les toque, pero unos más que otros, no nos olvidemos de esto, todo el mundo no tiene la misma responsabilidad. Y también es verdad que hay que desengrasarlo todo. Y por cierto, ya que hemos hablado también del paquete que ha presentado el gobierno, y al hilo también de algo que decía Nacho Corredor,
Yo no sé cuántos paquetes más van a venir, pero cada paquete que surge desmiente al propio Feijóo y a sus jorifeos sobre la acusación de desinhibición del Estado. No es verdad, el Estado está interviniendo y con mucho dinero. Y por cierto, dándole un sopapo en toda la cara a los negacionistas fiscales, aquellos que no quieren pagar impuestos. Cuando esto que se está haciendo con Valencia lo estamos haciendo con los impuestos de todos, los que pagamos todos los españoles. Y una última cosa, si el gobierno quiere tener credibilidad también, tiene que asumir las críticas, porque no es un consejo de ministros civil, no son militares, por tanto se les puede criticar. Bueno, yo los voy a criticar al hilo de lo que decía Nacho, que cuando van a aparecer medidas serias en materia de ordenación del territorio, en lo que afecta a lo público y a lo privado, en materia de urbanismo, para que esto no se vuelva a poder producir. Déjame que escuchemos también a Estefanía. Sí, empezando por la trifulca política, claro que hay responsabilidades que se pueden definir. Esta coletilla que ha circulado en estos tiempos de el Estado fallido, el Estado no estaba presente, uno es falso por lo que decía Nacho, la Generalitat también es Estado, los ayuntamientos también son Estado y muchos tuvieron un comportamiento ejemplar que salvaron vidas. Pero esta coletilla del Estado fallido, yo creo que lo que ha buscado es echar una manta encima de la detección concreta de las responsabilidades. Una idea que ha circulado mucho es el gobierno de España, en tanto que gobierno, tendría que haber asumido el liderazgo desde el minuto 1, porque esto yo creo que es algo como muy instintivo, ¿no? Ante una catástrofe todos queremos que haya un poder fuerte y que se imponga. Yo creo que incluso por eso cuando aparece el rey de España la gente se abraza, porque es esa idea de aquí hay un poder fuerte, ¿no? Una figura importante que viene a consolarnos. Pero si vamos a lo concreto, y lo he dicho muchas veces, las competencias, prácticamente todas desde el minuto 1, están en manos de la Comunidad Valenciana. No solo la emisión de las emergencias, que por cierto, solo se cuestiona al Estado autonómico cuando alguien no lo ha hecho bien, porque cuando Ayuso se puso al frente de Filomena, nadie cuestionó nada. Cuando Juanma Moreno se puso al frente de la última Dana en Andalucía, nadie ha dicho nada. Cuando Salvador Illa se puso al frente también de otra Dana en Cataluña hace muy poco, tampoco nadie dijo nada. Entonces, las emergencias sí que están en manos de las comunidades. Luego, la posibilidad de gestionarlas es evidente que también estaba bajo el mando de Mazón desde el minuto 1. Insisto, y respeto a la gente que crea que el centralismo se debe imponer porque es un poder más fuerte, pero si vamos a lo concreto, a lo que es eficiente, una comunidad autónoma tiene recursos para disponer de los recursos del Estado, tiene capacidad para disponer de esos recursos. En el año 83, un ejemplo que está saliendo mucho estos días, no fue Felipe González el que lideró las inundaciones en el País Vasco, fue el lehendakari Garaikoetxea, que tuvo las capacidades de poner a su servicio el Ejército, la UME, la Guardia Civil, los bomberos, etcétera, con la mano tendida del Gobierno de España, que le envió los efectivos que hicieron falta. El propio Revilla, con unos incendios en Cantabria, también se le puso a disposición un general del Ejército. Tanto es así que en las primeras horas, cuando Pedro Sánchez va a Valencia, mientras Feijóo está diciendo que el Gobierno de España se ha apartado, que no ha hecho nada, que no informa, Mazón en ese momento le da las gracias a Pedro Sánchez y dice que ha habido mano tendida y desmiente la idea del PP. Por tanto, yo creo que sí que hay un tema que es, desde el minuto 1, el PP no ha querido enfrentar de cara las responsabilidades que pueda tener Mazón, porque Feijóo en el primer momento ya sale y le echa la culpa al gobierno. Es más, y yo insisto, Ayuso es alguien que tiene mucho predicamento en la derecha. ¿Cómo es que llevó callada muchísimos días hasta que se pronunció cerrando filas con el PP con el tema de Teresa Rivera? Bueno, yo creo que alguien es consciente de que no se ha hecho bien por parte de la Comunidad Valenciana y curiosamente solo se detectan los errores cuando algo no funciona. Cuando otros presidentes lo hacen bien, entonces parece que el Estado autonómico es útil. No sé si Nacho ibas a decir algo, pero me voy a publicidad, que está aquí Íñigo Sastre, y a la vuelta sí que seguimos, porque además hay un elemento, porque hemos escuchado a Mazón hablar de las ayudas que da el gobierno y quiero que hagamos una matización sobre esto. En el abierto, Estefanía Molina, Javier Aroca y Nacho Corredor. Todavía sobre la gestión de la Dana, y pedía la palabra Nacho, pero antes de ir, por aclarar una cosa, porque antes escuchábamos la respuesta que daba Carlos Mazón al presidente del gobierno, que ayer ya le señaló directamente y le pidió a Feijóo la dimisión de Mazón por su responsabilidad en la gestión de la emergencia de la Dana. Quiero que lo volvamos a escuchar, sobre todo por lo que dice sobre las ayudas. Hoy se aprueba ese tercer paquete de ayudas en el Consejo de Ministros, sobre todo por lo que dice Mazón de las ayudas
ayudas del gobierno. Es sorprendente que no se haya asumido ningún fallo, que no se haga ningún tipo de autocrítica y que solamente se hayan dedicado a echar la culpa a los demás, ¿no? Y es sorprendente que se hayan anunciado ayudas cuando todos sabemos que parte de las ayudas son préstamos a devolver con intereses. Entonces, más que el que si quieren algo que lo pidan, es si quieren algo que lo paguen y que lo devuelvan con intereses. Javier Ruiz, expliquemos exactamente esto. Él dice parte de las ayudas se tienen que devolver con intereses. De las ayudas que venimos contando, desde el primer paquete que anunció el gobierno hasta el último que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, ¿cuántas ayudas se tienen que devolver y cuántas son a fondo perdido? Sí, esto es una medio verdad o medio mentira, vamos a decirlo así de claro, Ángels. El primer paquete de ayudas, recordémoslo, fueron 10.600 millones. Sí. Hubo ayudas directas y muy importantes, recordémoslas, incapacidad. El Estado te pagaba hasta el cuádruple de lo que teóricamente estaba establecido, hasta 72.000 euros por casos de incapacidad. Viviendas, recordémoslo, te pagaba el Estado entre 20 y 60.000 euros para la reparación de tu casa, 10.000 euros para los muebles, 37.000 euros para las comunidades de vecinos. Vehículos, pymes, autónomos, otros 838 millones. De aquellos 10.600 hubo ayuda directa, mucho. Y además hubo efectivamente 5.000 millones en crédito, que de nuevo aquí jugamos en terreno resbaladizo. Sí, se tiene que devolver con intereses quien tenga que pedir un crédito, pero es un interés mucho más barato que el que sería no poner estas líneas de crédito, porque te tienes que ir a un banco y el banco te cobra mucho más de lo que te cobra el ICO. Esto es algo que viene con el aval del Estado y que por tanto te baja intereses. Ese fue el primero. Así que digo, esto es una medio mentira, porque sí, es verdad que hubo crédito, pero lo que ha habido fundamentalmente es un grueso de ayuda directa. Segundo paquete. El segundo paquete fueron 3.765 millones y allí lo de crédito fue un tercio. 2 de cada 3 euros eran ayudas directas a la infancia, a la vivienda. Esto eran 2 de cada 3 y efectivamente hubo 1.000 millones de créditos, de nuevo, con el aval del ICO, de nuevo, más baratos que si no se hubieran establecido esas líneas. Y nos queda el paquete de hoy. El de hoy son 2.274 millones más. Y aquí volvemos a tener ayudas directas, 10.000 euros de cheque en coche, 19 millones de euros para material escolar, más lo que se les va a pagar a las empresas y a los autónomos que hayan perdido lo que tenían en la nevera, lo que tenían en stock, en escaparates. Así que, Ángels, si uno suma todo, son 16.600 millones en 3 semanas. ¿Hay crédito? Sí, de unos 6.000. Pero hay 10.000 y pico millones en ayudas. Y dicho esto, hay crédito, sí, más barato que el que te daría un banco en cualquier caso. Dicho esto y contado esto, ya te digo, Ángels, esto es media mentira, por decirlo así de claro. Hagamos una comparación. Si jugamos al juego de las cifras, oiga, 16.600 millones que pone el Estado, 16.600 millones, son 66 veces más que lo que ha puesto Mazón. Mazón ha puesto un paquete de 250 millones de euros. 16.600 frente a 250. Hombre, hay igual alguien que no está en condiciones de dar muchas lecciones. Y entiendo que en el paquete que pone Mazón, que es infinitamente inferior al que pone el gobierno, entiendo que en ese paquete también hay ayudas directas y ayudas a devolver. Y en una cosa en la que además para colmo ni siquiera debiera haber competencia, porque Ángels, recordemos que todo lo que se ha establecido era además de la Generalitat Valenciana da 6.000 euros para la reconstrucción de la casa, pero es que el Estado central da 60.000. Es que discutir, oiga, están ustedes siendo unos rácanos cuando tú estás dando menos, y encima, cuando lo tuyo se suma a la de los demás, en fin, yo creo que es pues en lo que estamos, insisto, esto lo podemos calificar de media verdad, o si tú quieres, de media mentira. En cualquier cosa me parecía importante aclararlo, que por eso te lo he pedido, porque es verdad que hemos escuchado a Mazón decirlo de esa manera, que siempre es lo que tiene el trazo grueso. Bueno, pues vamos a ver el trazo grueso, cuál es el detalle del trazo grueso, y me parecía importante aclarar exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de estos paquetes de medidas. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Nacho. Para sumar algunos ejemplos más a los que exponía Estefanía, en la propia Comunidad Valenciana, en la propia Generalitat, con Ximo Puig al frente, en una dana hace unos años requirió y guió las actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias. ¿Por qué? Porque el presidente autonómico
es el principal representante del Estado. Y en ocasiones, como las expresiones del lenguaje pueden inducir a confusión, o sea, ni tan solo es que el Estado se ponga a disposición de las autonomías, es que las autonomías son el Estado que tienen todos los recursos que quieran a su alcance. Pero al hilo de esta noticia que volví a compartir ahora Javier, ¿no? Los 16.000 millones de euros de presupuesto de la Administración General del Gobierno de España frente a los cientos que ponía la Generalitat Valenciana, creo que evidencian muy bien para qué sirve el Estado. ¿Y por qué? ¿Para qué sirven los impuestos? Y por qué, para que el pueblo pueda salvar al pueblo, necesita organizarse en torno a un Estado y tener unas instituciones, que es donde reside la soberanía nacional o popular, y que además en el caso de un Estado como el nuestro, que es un Estado, en fin, democrático, de derecho, pero social, y que se mantiene gracias al esfuerzo fiscal progresivo de los distintos ciudadanos, esto hoy es posible. Y hoy hemos visto también, cuando recordabais las nuevas medidas que se introducían en el ámbito del derecho del trabajo, porque hay en el derecho del trabajo, el derecho de trabajo de emergencias pone de manifiesto de nuevo la utilidad y la fortaleza de nuestro estado de bienestar. Y aunque ya existía el derecho a no trabajar en caso de emergencias, en estas nuevas medidas lo que hacen es garantizar que aquellos trabajadores que se pongan en riesgo puedan evitar esas condiciones innecesarias. Sí, fíjate qué importante es la pata económica, que de muchas de las personas que tienen reticencia sobre la transición ecológica y las medidas que hay que tomar, yo no creo que todas ellas sean negacionistas del cambio climático. Lo que hay de fondo es que la gente tiene miedo al empobrecimiento. Y este es un vector que la ultraderecha en Europa ha explotado mucho. La idea de estos progres nos quieren empobrecer a costa de que solo vivamos para el cambio climático, ¿no? Para frenarlo. Esto está de fondo en la gente hasta el punto que yo creo que toda la pata económica también fue evidente en la pandemia, porque muchas personas apoyaron medidas de apertura total, de abrirlo todo, porque había ese pánico al empobrecimiento. Si todas estas medidas no van acompañadas de un Estado fuerte detrás que sostiene y apoya estas causas, es imposible luchar contra ello. Porque si no, la gente, de pronto diremos, ¿cuántos negacionistas del cambio climático o negacionistas del COVID o de las pandemias? No, es que está ese miedo. Yo me acuerdo cuando Ayuso decía, lo que el gobierno quiere es que la gente viva de una ayuda. Yo os abro todo para que podáis ir a trabajar, y mucha gente compró esa idea. Y yo en cierto modo respeto, porque la gente tenía miedo a ese empobrecimiento. Pero si eso va acompañado de unas medidas económicas, es mucho más fácil luchar contra esos discursos. Aro, que cierro este asunto. No, yo no quiero hablar mucho, solamente hacer ¿Y eso? No, está de acuerdo con todo. Porque es mejor que hable la juventud, que tiene más documentación y mejores relaciones que yo. No, lo que quería decir solamente es una pregunta. ¿Quién va a administrar la reconstrucción de Valencia? O sea, ¿quién la va a administrar? Porque a mí eso me preocupa. Y no sé si Feijóo, que desconfía de Masón y por eso pidió la intervención del Estado vía estado de emergencia, está dispuesto ahora también a privar a quien no fue capaz de administrar la DANA, de administrar la reconstrucción con medidas de intervención directa del Estado para la recuperación, porque es que si no, esta gente se llevan hasta los ceniceros. Pues voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de política y en este caso de la factura que le pasa al Partido Socialista, el delito fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y una mentira divulgada por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el abierto, Estefanía Molina, Javier Aroca y Nacho Corredor. En una secuencia francamente veloz, hemos pasado de ver el órdago de un líder regional socialista a su propio partido a ver su dimisión casi inmediata, prácticamente seguido. Juan Lobato decidió ayer y anunció marcharse justo después de haber retado, en una comparecencia breve pero comparecencia pública, de haber retado a su partido, de haber retado al PSOE. Radio Madrid, Javier Alonso, buenos días. Hola, buenos días. Y ahora, dimitido Lobato, el Partido Socialista de Madrid va a llegar al Congreso Federal de mañana con una gestora que entre sus tareas va a tener que designar ya, por ejemplo, un portavoz que esté frente a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea.
Sí, esa gestora Ángels paliará al menos la imagen de una federación completamente descabezada en ese Congreso Federal de este fin de semana. A la vuelta, eso sí, va a tener que pilotar la puesta en marcha de las primarias que echan a andar ya el próximo jueves y lo antes posible, como decías, designar al que será sustituto de Lobato como portavoz en la Asamblea y la dirección del grupo. Él será o ella el que tenga que sostener los cara a cara con Ayuso previsiblemente toda la legislatura si el nuevo líder no es diputado autonómico, como ocurre con el caso de Óscar López. El recambio tendrá que estar además plenamente operativo en 2 semanas. Al frente de la gestora va a estar la diputada nacional Isaura Leal, es la presidenta del PSOE de Madrid, diputada nacional, a la que preguntaban hace unos minutos en los pasillos del Congreso precisamente por la figura de López. Óscar López es un buen secretario general. Cada cosa a su tiempo, gracias. Cada cosa a su tiempo. Ahora lo más dedicado a Ángels es volver a coser heridas en una federación que está ya muy cuarteada por las cicatrices de anteriores luchas internas y a la que además no acompañan los resultados electorales. Con una parte amplia de la dirigencia que ayer confesaba respirar aliviada, aunque lamentaba que la renuncia no hubiera llegado antes, y también un grupo de fieles a Lobato apesadumbrados porque decían Ferraz se ha salido con la suya. La gestora va a tener que lidiar con esa división también en el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, en el que, por cierto, no sobran recambios y donde se van a tener que garantizar la convivencia con un núcleo lobatista, incluido el propio Juan Lobato. Y le puede retirar el acta, que es personal del diputado, y mientras la conserve, va a mantener también la de senador por designación autonómica. Javi, gracias. A vosotros. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Claro, la dirección del PSOE no veía ni mucho menos con entusiasmo la idea de que Lobato llegara al Congreso Federal como líder del partido en Madrid, así que un problema menos de cara a la inauguración de ese Congreso mañana, pero la pelea interna viene en un momento delicado, con casos judiciales que se acumulan, que en el PSOE ven como una ofensiva del PP y que producen cierta amargura y cierto desasosiego en el partido, y por eso quieren hacer de la cita que empieza mañana en Sevilla la representación de un cierre de filas. Sí, el ánimo que se respira ahora mismo en el PSOE es de alivio relativo. Han logrado desactivar el órdago de Lobato. Con su dimisión la crisis está encarrilada y además ya han puesto en marcha la Operación López, como contaba Alonso. Pero nadie oculta la Operación Óscar López. Pero como decía que contaba Alonso, pero nadie oculta que los frentes judiciales que se le acumulan al PSOE están minando los ánimos de los socialistas a las puertas de su Congreso, según reconocen varias fuentes consultadas por la SER. Sobre el último frente, el de la imputación del hermano de Pedro Sánchez, acaba de hablar el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López. Todo lo que tiene que ver con la justicia, que los jueces, y es que lo vengo diciendo siempre, que los jueces aclaren cuanto antes la cuestión, que lleguen hasta el final si hay que llegar, que decidan cuáles son las responsabilidades, pero ya estamos un poco hartos de bulos, de a través de mentiras, a través de recortes de no se sabe qué prensa, que se impute, que se acuse de manera absolutamente gratuita a gente que no tiene nada. La consigna que repiten unos y otros en público y en privado es que no hay nada, que todo forma parte de una ofensiva judicial orquestada por el PP para estropear el Congreso Federal, el gran cónclave socialista, pero hay voces que reconocen que todos estos casos generan como poco incomodidad, que sí que afecta, que esa batalla no es la que les gustaría dar. Hay muchos intereses buscando la confusión y la deslegitimación del Congreso, que por sí mismo ya está complicado, nos reconocía ayer una fuente, y también las federaciones críticas con Sánchez, como Castilla-La Mancha, que acuden al Congreso con la reforma del modelo de financiación que plantea el PSOE como su principal preocupación, avisan de que lo urgente no puede hacer que se aparque lo importante. Pero lo cierto es que en Ferraz son conscientes de que la situación todavía puede ir a más si el juez decide imputar a la que fuera jefa de gabinete del ministro Óscar López por los mensajes que le envió a Lobato sobre el novio de Ayuso. Así que lo que nos dicen los dirigentes que hemos consultado es que acuden concienciados de que toca aguantar y cerrar filas, y eso es lo que va a buscar Sánchez en este Congreso Federal, pensado de hecho desde un primer momento para preparar al partido para ir a la ofensiva, para afrontar la batalla contra la derecha del próximo ciclo electoral. Ana, gracias. A vosotros. Aroca, las consecuencias políticas de un fraude fiscal cometido por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Las consecuencias políticas de una mentira lanzada desde el gabinete, por el jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, las consecuencias políticas son para el Partido Socialista. Bueno, se trata de eso, ¿no? Es un modelo en donde conviven dentro de un ecosistema muy bien delimitado
Pues un partido político, unos medios de comunicación y unos periodistas muy destacados, y después una parte de la judicatura, ¿no? Los que se han venido a llamar las togas pardas, ¿no? Y el modelo siempre se repite, y se repite, da igual, y siempre, porque siempre aparecen los mismos elementos, digamos, calificatorios, ¿no? Los bulos, los recortes de prensa, los desmentidos. Bueno, ¿qué más hace falta? Ya el último informe de la UCO es demoledor, pero da igual, pa'lante. ¿Por qué? Porque se trata de eso, se trata de desestabilizar y de practicar con la connivencia de estos tres poderes, pues una política que yo creo que es antidemocrática. Y desde luego a mí me duele como demócrata que la derecha más sensata de este país esté dispuesta a convivir en ese tipo de inmundicia, ¿no? Porque al final el perjudicado no es Pedro Sánchez solo, su gobierno o un Congreso más o menos deslucido, sino es la propia democracia y la credibilidad. Porque fijaos una cosa, la gente no es tonta, la gente sabe que si no les gusta mucho Masón y siguen el puesto, al final pueden dejar de votarlo. Si no les gusta Sánchez, pueden hacer lo mismo. En las próximas elecciones no lo votarán. Y a Feijóo no lo votarán tampoco. Pero cuando los jueces se comportan de este tipo de manera, de este tipo de formas, ¿qué hace un ciudadano frente a la decisión constante y a la actuación constante de un grupo de jueces que están poniendo en peligro la propia estabilidad democrática de España? Pues no pueden hacer nada. Y eso está desarmando democráticamente y civilmente a la gente, y es muy complicado. La situación en la que estamos es especialmente grave. Y con respecto a Lobato, bueno, Lobato vive en un ecosistema muy complicado, en donde se tiene que desenvolver todos los días en un campo minado, entre pantanos, arenas movedizas, palcos, así como todos los dirigentes de la izquierda habitualmente en Madrid, ¿no? Y bueno, al menos se ha librado, yo creo que el fin lo tenía sentenciado ya, se ha librado de una Tomás Gómez, como le hicieron a uno de sus antecesores, y al final el perfil del nuevo, con el ecosistema que acabo de describir, me imagino que se tiene que parecer mucho a Mario Bros, porque si no buscan un Mario Bros socialista, el ecosistema madrileño es imposible, entre otras cosas por la propia culpa de los propios socialistas madrileños. Estefanía. Sí, retomando eso que decía Aroca, es que si vemos la foto desde fuera, yo creo que esto ilustra la peor cara de la política, en el sentido de Juan Lobato cae por alguna gestión de algún tema de lo público, cae por algún elemento indecoroso, que sea un corrupto o cualquier cosa de estas. No, cae porque hoy en día, para estar en la política nacional, porque esto también ha sido política nacional, ya no es ser un luchador de esgrima, es ser un luchador de sumo, cuanto menos, o un navajero. Es decir, hay que luchar a un nivel de agresividad en el ecosistema político que tenemos, que esto no lo aguanta cualquier cuerpo. Y fíjate que yo creo que él, pese a su asistencia al notario y lo que allí fuera que declarase, con un poco más de pericia hubiese sido capaz de resistir. Porque aquí hay dos teorías. Uno, lo hizo porque le entró miedo, justamente cuando el mismo día que él va al notario, al parecer, es el mismo día que se registra al fiscal general, que la Guardia Civil le registra, y él podría haber dicho, pues mire, sí, me entró miedo, sin ánimo de perjudicar a mi partido, sin ánimo de... Me entró miedo y pensé que a lo mejor esto me podía arrastrar a mí sencillamente por algo irracional. Si hubiese dicho eso, yo creo que nadie hubiese interpretado ni una deslealtad, o esto es porque él realmente se guardaba esa carta por si había un Juego de Tronos al frente del PP de Madrid, etcétera. Entonces, en cualquiera de los casos, esto no tiene nada que ver con lo que se supone que se dedican los políticos, que es a gestionar lo público. Aquí estamos hablando ya a un nivel de sumo, de lucha libre llamativo. Y esto creo que lanza la peor imagen de la política, lo que a la gente le molesta y desconecta de la política. Y luego, en segundo lugar, sobre el relevo de Juan Lobato, claro, yo creo que el PSOE a día de hoy tiene un problema, y es que se ha vuelto un partido muy presidencialista. Yo no sé si, sin ánimo de desmerecer las capacidades del supuesto sucesor Óscar López, si hoy en día los varones del PSOE tienen capacidad de desarrollar políticas propias. Yo creo que algunos de los fracasos autonómicos que se han dado, por ejemplo en Andalucía y otras plazas, es porque en tanto en cuanto gobierna Pedro Sánchez y su estela es muy amplia, él es como la cara visible y ha convertido el partido muy presidencialista, les cuesta mucho a los varones de a pie tener un proyecto propio que no sea el proyecto de Pedro Sánchez. Y eso sería importante en términos de este congreso de este fin de semana, que de hecho la fortaleza del PP a día de hoy
es que se ha vuelto un partido muy federal. Decimos, qué incongruencia, ¿no? Aquí cada uno dice lo que quiere. Ayuso, una cosa, Juanma Moreno, otro estilo. Pero esa se ha vuelto la fortaleza del PP, este PP más federalizado, en estilos, cuanto menos, que era el PSOE de hace a lo mejor 15 o 20 años. Entonces, aquí lo importante es que los varones de Pedro Sánchez, en tanto en cuanto puedan, que entiendo que es difícil cuando tu política, tus socios son Cataluña y Euskadi, y eso genera un agravio en el resto del territorio, pero que pudieran tener más un proyecto propio, que es lo que haría a esos varones más fuertes. Nacho. Bueno, yo, 3 cosas, ¿no? La primera es que no me he enterado muy bien todavía de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y no me he enterado porque si cojo la prensa de los últimos 3 días, las versiones del ABC, El País o el Diario.es no se complementan. Y si yo, que me las doy de persona informada, tengo poca capacidad de entender qué es lo que ha ocurrido, y eso en el fondo me acaba expulsando del debate, pues entiendo la sensación con la que debe vivir mucha gente absolutamente, en fin, apartada, no solo de este, sino de otros muchos debates. Lo segundo, yo creo que hay que dar la enhorabuena a Isabel Díaz Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Porque seas Pablo Casado o seas un opositor político como el caso de Lobato, en fin, quien te critica acaba fuera. No, quien te critica, quien denuncia o quien comprueba la corrupción. Y la primera dimisión por la situación fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido de quien aspiraba a ser el líder de la oposición en la Comunidad de Madrid. Y el tercer elemento es que a la vista de los resultados y desde la lógica política, hombre, pues parece que Juan Lobato ha sido torpe, ¿no? Pero yo creo que el paso de Lobato por la política, y conviene reivindicarlo, es el de una persona íntegra. Y conviene reivindicarlo porque si no empezamos a naturalizar el que todo vale, ¿no? Ha sido alguien con un talante claramente constructivo, con una parte de su trayectoria de éxito en una ciudad como Soto del Real, que ha hecho cosas incluso criticadas por los suyos, como cuando ante el ataque de un dirigente, de un dictador de un tercer país como Venezuela, a Isabel Díaz Ayuso o a Alberto Núñez Feijóo, reivindicó la democracia y la necesidad de respetarnos dentro de los parámetros de las democracias liberales y lo intolerable que es que un tercer país en manos de un dictador venga aquí a marcar el debate. Y hoy en La Vanguardia había incluso con quien, con cierta ironía, decía que Juan Lobato era un buen embajador en tiempos de paz. Y eso, que puede tener una doble lectura, también explica el momento en el que estamos. No estamos en una situación de paz en términos políticos. Y por eso un perfil como el suyo no tiene espacio. Y por eso decisiones como las suyas acaban contra él. Y por eso probablemente la salida que ha acabado encontrando es la mejor para él mismo, porque después de la guerra siempre viene la paz. Decía Aroca que todo corresponde a un patrón, que lo vamos encontrando en cada uno de los casos que salpican, sea por lo que sea, al Partido Socialista. Incluso los que no salpican, como este caso, acaban rebotando en el Partido Socialista. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la imputación del hermano de Pedro Sánchez, que, y luego lo comentamos con Aroca, sigue exactamente otra vez el mismo patrón. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, Javier Aroca y Nacho Corredor. El otro asunto que también salpica al presidente del gobierno, al gobierno del Partido Socialista, es el que tiene que ver con el hermano del presidente del gobierno, porque una juez ha citado a declarar al hermano de Pedro Sánchez, al que ha imputado por supuestas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. A ver, es importante que entendamos y que expliquemos bien tanto el origen de este proceso como algunos de sus detalles. El origen es una querella, otra vez, de los ultras de Manos Limpias. Pero, ¿qué investiga exactamente el juzgado? Pues el juzgado lo que investigaba en un principio, Ángels, eran dos cosas. La primera, si se creó o no se creó un puesto de trabajo a medida para David Sánchez, para el hermano del presidente del gobierno, y además una suerte de incremento patrimonial injustificado, y esta es la segunda parte que parece que con este último informe de la Guardia Civil ha desaparecido de la ecuación. La Guardia Civil sí que apunta a que se creó ese puesto a medida para el hermano del presidente del gobierno, aunque
el cargo se ideara en 2016, cuando Pedro Sánchez cayó en desgracia en el PSOE, y se ocupara en 2017, cuando ninguna encuesta veía desde luego al Partido Socialista en el gobierno. Los agentes que han hecho analizar los correos electrónicos que incautaron en los registros de la Diputación de Badajoz, donde no aparece para nada el nombre de David Sánchez, por supuesto menos aparece el de Pedro Sánchez, pero llaman la atención en que en la propuesta de presupuestos ese cargo de coordinador de los conservatorios no aparecía, y al presidente Miguel Gallardo además le pareció que en esa propuesta había un gasto excesivo en personal. A pesar de ello, 3 días después se pone sobre la mesa la necesidad de crear ese puesto, dicen otros responsables del Departamento de Música de Badajoz, por encima de otras necesidades imprescindibles que ellos consideraban imprescindibles para el departamento. Se abrió el proceso para adjudicar la plaza, que acabó consiguiendo David Sánchez, que junto a Gallardo, al presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas en Extremadura, tendrán que declarar el próximo 9 de enero como investigados por delitos contra la administración pública. Pero entremos en el detalle, porque el juez toma esta decisión basándose en ese informe de la UCO, que contradice algunos aspectos de la querella, que no son ciertos directamente, y por ejemplo, tú lo estabas diciendo ahora, le atribuyen un enriquecimiento ilícito que en realidad no existió en ningún momento. ¿Qué más se puede decir de las particularidades de esta querella? Bueno, empezamos por ese bulo, si te parece, del pseudosindicato Ultra Manos Limpias, que son los primeros que denuncian este caso. Se sirven de informaciones de algunos medios y abren una causa contra el hermano de Pedro Sánchez por este contrato de trabajo en la Diputación de Badajoz. La denuncia atribuye a David Sánchez acciones del BBVA por valor de 1,4 millones de euros, pero la UCO concluye que se trata de un cálculo erróneo, porque el valor de sus acciones a 2024 alcanzaba los 68.000 euros. De hecho, su dinero en acciones Ángels, desde el primer año que entra en la Diputación hasta el último, hasta 2024, va decreciendo. Para su abogado, para el abogado de David Sánchez, los agentes son bastante benévolos en este informe. Se llama Emilio Cortés. Bastante benévola me parece la valoración que hace la policía pero bueno, no sé, será que la calculadora no funcionaba ese día bien o tenía las pilas ya gastadas. Cortés estuvo anoche en Hora 25 Ángels para recordar que nadie recurrió la adjudicación de la plaza de David Sánchez, lo que convierte en inexplicable que 8 años después se haya abierto una causa penal. El abogado no descarta acciones legales por denuncia falsa, además del incremento de patrimonio que desmiente la UCO. Se ha puesto en circulación también por distintos medios de comunicación absentismo laboral o que David Sánchez escondió su cambio de residencia a Portugal. En los correos que le intervienen se puede ver que estuvo 1 año de excedencia, lo solicitó él, y que comunicó a efectos fiscales su cambio de residencia a Portugal, tanto a Hacienda como a la Diputación. Así se deduce de los correos electrónicos que la propia UCO le incautó en los registros a la Diputación de Badajoz. Y hay una cosa que sí que acabamos de conocer, que citan como testigo, y esto tiene que ver con el caso Begoña Gómez, con la esposa del presidente del gobierno, que citan como testigo a la asesora de Moncloa. Eso es, Ángel, sí, acaba de saltar la noticia. Cristina Álvarez va a tener que ir a declarar como testigo el próximo 20 de diciembre. Lo va a hacer 2 días después de la declaración de la propia Begoña Gómez como investigada, que está prevista para el día 18, precisamente por las gestiones que Begoña Gómez hizo para conseguir un software para la Universidad Complutense sobre sostenibilidad para pymes, un software que nunca vio la luz. Hemos conocido en las últimas semanas correos electrónicos, el cruce de correos electrónicos entre responsables de la Universidad Complutense, donde aparece en copia en el correo personal Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y tendrá que explicar su participación en esas gestiones para la cátedra de Begoña Gómez el próximo 20 de diciembre, que acude como testigo. Pedro, gracias. A vosotros. En el caso del hermano del presidente del gobierno, ahora tú hablabas de un patrón y encontramos la misma fórmula, es decir, una asociación ultra que es Manos Limpias, que presenta una querella, buena parte de la querella basada en bulos que se han publicado en medios de comunicación o en pseudomedios o en digitales que no han contrastado la información, porque evidentemente no la quieren contrastar, porque si no les caería la información. Eso encuentra la respuesta de un juez que se pone a trabajar sobre ello y que no deja el hueso. Bueno, yo creo que el modelo repetido en estas ocasiones y en otras, sí. No es ningún arcano, no es algo que tenga que descubrir una persona que haya estudiado Derecho o que haya estudiado simplemente Ética en COU, que creo que es donde se estudiaba, ¿no? Es bastante obvio, pero el problema es que hay detrás de eso. El problema es que detrás de esa manera de conducirse con ese modelo, lo que hay es una actividad antidemocrática
que está regida por un principio de guerra sucia que se sucede en el tiempo y que se extiende no solamente en el tiempo, sino que se extiende también a otros perjudicados. Pondré un ejemplo. Se ha sabido recientemente que parece que durante el gobierno de Rajoy se investigó al suegro de Pedro Sánchez. Quiero decir que esto incluso ya trae una trayectoria en el tiempo, pero es que también hemos sabido a través de un responsable político, el primer ejemplo es del tiempo, el segundo es de perjudicado. Hemos sabido también, confesado por un miembro responsable de la policía, que recibió la orden de investigar penalmente a 69 diputados de Podemos. O sea, estamos hablando de una investigación a representantes soberanos de la ciudadanía española que se sientan en el Parlamento. Por tanto, son conductas de guerra sucia que ponen, con utilización ilegítima de las instituciones democráticas, que ponen en cuestión la propia democracia y que nos deja indefensos ante este tipo de actitudes, porque ¿cuántos hasta ahora de todos los implicados en cualquiera de estas circunstancias han pagado de alguna manera? ¿Cuántos? Estefanía. Sí, sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez, bueno, pues si la justicia considera que hay algo que debe investigar, que investigue. Es decir, creo que a veces pensamos como que, bueno, hay una investigación, pero en el fondo es lo que se espera, ¿no?, de los contrapesos en este país. Pues sí, y ahí veremos si esa persona es condenada. Pero al final, lo que generan todos estos casos, uno tras otro, es una sensación de desasosiego y de escándalo, tal que mucha gente igual piensa, wow, pues Pedro Sánchez está hasta el cuello, ¿no?, que caiga ya. Y esta es la imagen que yo creo que lanza todo eso y sobre la que hay que poner negro sobre blanco. Debemos empezar a asumir que puede haber investigaciones al PP, al PSOE, a uno, a otro, al hermano y al vecino, pero también debemos ser más consecuentes todavía en dejarle claro a la gente qué es cada cosa, si una cosa se sostiene o no, porque ya hemos entrado en este bucle de que la política ya son los tribunales prácticamente. Yo te denuncio, tú me denuncias y esto se dirimirá a los juzgados. Como esto ya se ha vuelto la tónica imperante, que la gente empiece a vacunarse sobre que a veces muchos escándalos o muchas cosas abiertas no quiere decir que eso vaya a quedar en algo. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque ayer decía Aitor Esteban, que yo creo que es el socio clave de este gobierno, el que a lo mejor puede hacer decantar en algún momento dado la balanza, le decía al Partido Popular, ustedes están teniendo mucha prisa con las declaraciones de Aldama. Y a mí eso me pareció una respuesta brillante. ¿Por qué? Porque, insisto, puede haber muchos casos, puede haber muchas declaraciones, puede haber mucha nube y nosotros debemos explicar qué es cada cosa a la gente, si se sustenta o no, pero a día de hoy, hasta que una persona no esté condenada, hasta que algo no se demuestre que ha sido cierto o no, hasta que alguien no aporte unas pruebas o no, debemos agarrarnos escrupulosamente a la presunción de inocencia. Nacho. Porque la política basada en tribunales ya está aquí. Nacho. Y lo único que nos queda es la presunción de inocencia y en qué queda todo esto. No, al hilo de lo que está señalando Estefanía, que afirmaba la política ya son los tribunales, y yo creo que resume muy bien parte del momento en el que estamos. Yo lo complementaría diciendo que la política no se puede hacer sin tribunales, pero cuando la política son solo los tribunales, hay un problema. Y lo hemos visto en la última década claramente en lo que tiene que ver con la ordenación de nuestro territorio y con la convivencia de nuestra nación, y en particular en Cataluña. Esto que hoy está pasando va a tener derivadas en el futuro. Pero yo quería llevarlo al terreno de lo que tiene que ver con la desinformación, ¿no? Porque la desinformación no se hace para que creas en algo, sino para que no creas en nada. Si todo es mentira, nada es verdad. Si todo es verdad, nada es mentira. Y porque en ese contexto en el que, bueno, de descrédito generalizado, puedes hacer lo que quieras, que total, nadie va a acabar sabiendo si lo que haces es verdad o no lo es. Y en un Estado de Derecho eso sí que se puede acabar juzgando, aunque a veces es tarde y muchas veces es tarde. Todo esto lo llevo al terreno de un debate que vosotras mismas iniciasteis hace unas semanas cuando estábamos en Barcelona, después de las elecciones americanas. Hubo un debate sobre si es la presencia del debate público en X, si había que estar o no. Sí. Estefanía reivindicaba, yo no me voy a ir porque es lo que quieren. Yo decía, pues yo ahí sigo. La realidad es que justamente al hilo de noticias como esta, o sea, yo he llegado a dudar, o sea, si yo leo de forma repetida en muchos otros sitios que el hermano del presidente tiene 1,4 millones de euros, pues uno acaba diciendo... Ya, pero es que el problema no es solo X. Efectivamente, y este claro. Este señor, ¿de dónde saca 1,4 millones de euros? ¿No? Uno acaba dudando porque hay una retroalimentación de medios con redes sociales. No, lo llevo al terreno de X porque, como tú planteabas hace unas semanas si hay que estar o no hay que estar, yo ahí sigo. La realidad es que me lo he quitado del móvil.
porque la cantidad de inputs que se acaban recibiendo al final del día, y esta es una demostración de esto, como la UCO acaba desmintiendo una cosa que lleva un mes presente en el debate público, te hace dudar tenemos que terminar aquí el debate sobre esto, que seguirá, no tengo ninguna duda, porque me quiero ir a Beirut. Ya saben que es el segundo día de alto el fuego entre Israel y Hamás. La imagen de las últimas horas, ayer vivíamos aquí esas primeras horas de alto el fuego, ese inicio del regreso a sus casas, o lo que quede de sus casas, de aquellos que huyeron con la ofensiva israelí. Así que hasta ahora, que ahí son las 10 y 49 minutos de la mañana, quiero volver a Beirut en este segundo día de tregua. Miguel Flores, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángel, buenos días. Ayer era el inicio, empezábamos a ver los coches a esta hora que volvían. ¿Cómo han transcurrido estas primeras horas de tregua? ¿Con qué se encuentran? Y era la pregunta que nos hacíamos ayer, ¿con qué se encuentran esas decenas de miles de desplazados cuando regresan a sus casas? Bueno, las primeras horas de tregua fueron sin duda un respiro para muchos después de más de un año de guerra y 2 meses desde la invasión. La imagen de ayer fue de personas eufóricas, de gente ondeando banderas de Hezbollah desde sus coches, desde sus motos, llegando a pueblos y barrios que están, por cierto, completamente en ruina. Yo pasé el día con Ala, una chica de 25 años y su familia, que regresaron al Dahi, a esta periferia del sur de Beirut, y lo hicieron con la sensación de haber ganado la guerra, que fue una sensación que luego Hezbollah confirmó en un comunicado al final del día. Ala y su familia tuvieron suerte de que su casa siguiera intacta, pero para muchos ahora el principal reto es cómo volver a la normalidad cuando Israel ha demolido 100.000 viviendas en los últimos meses. Lo han destruido todo. Entre los escombros he visto los muebles de mi salón, me dijo ayer Ibrahim, padre de familia y vecino de Ala. En el sur del Líbano la situación es aún más preocupante. Además de la destrucción, de que esta guerra haya borrado del mapa literalmente 37 pueblos enteros, hay miedo de que el alto el fuego esté ya fracasando. En las últimas horas Israel ha prohibido a los libaneses circular por varias regiones fronterizas y ha abierto fuego contra civiles. Hace menos de una hora, de hecho, un dron ha disparado contra un coche en el sur del Líbano. Así que tras la gran euforia de ayer, los libaneses llegan al segundo día sin guerra, tomando la tregua con pinzas y rezando porque no vuelva la pesadilla de los últimos meses. Miguel, gracias. A ti. Hasta luego. Vamos a ir terminando el abierto con esta novedad discográfica publicada hace tan solo unas horas. Sergio Castro. ¿Qué tal? Buenos días. El moderno es él. ¿Quién esta canción no la bailó en los 80 o estaba en coma o no había nacido, como el caso de Pues mira, Molina? aquí hay dos. Antes Aroca les ha dicho lo de la juventud, pues aquí hay dos que no la habrán bailado y unos cuantos que sí la hemos bailado. De todas maneras te diré que no yo sí que la he bailado. Hombre, somos clásicos. Sí, eso es, somos un poco viejóvenes. Lo nuevo no es necesariamente ni sinónimo de lo bueno. No. Vale, claramente. Dejamos eso claro. Vale, en unos minutos vamos con otro clásico. Vamos a convocar al, en este caso, ministro de Ciencia. Sí, porque el de tecnología El de tecnología ni va a comparecer ni ha explicado por qué. Ya se parece a un político profesional. Sí. Felicidades. Pero con Nuño Domínguez sí que vamos a hablar de cosas como, por ejemplo, de los problemas que sigue generando el rector de la Universidad de Salamanca, José Manuel Corchado, como síntoma además de otros grandes problemas globales de la Universidad Española en general. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Vale. Después, dicen que es muy beneficioso hablar con desconocidos, que te hace sentir muy bien, te genera bienestar, es un poquitín de gimnasia para el cerebro, te puedes inventar tu vida, como lo de gimnasia para el cerebro, pues eso es de gente mayor, ¿eh? Estás prestando atención a la persona. Pensaba que me los estabas diciendo porque lo necesito. Vale. Y luego te puedes inventar una vida como hace Pascual Donate, que dice que es inspector de Hacienda por cuando ejemplo. Se aburre. Vale. Lo que vas a hacer hoy es irte a Barcelona, al barrio de Gracia, y ahí vas a conocer a una mujer muy interesante. Vale, pues eso a las 10:30 aproximadamente. Correcto. Un poquito más. Después nos toca clase de lengua con Lola Pons y vamos a hablar de las palabras que utilizamos con un significado que es diferente u opuesto al que tuvieron originalmente. Palabras que se han transformado tanto que, como por ejemplo, te lo voy a explicar, álgido, que significó siempre originariamente algo muy frío, ahora lo entendemos como todo lo contrario, como algo candente, ardiente, tal. Pues de esta palabreja y de otras que le van a acompañar vamos a hablar con Lola Pons.
Y luego Javier Ocaña viene cada jueves y pone, vamos, de maravilla muchas películas que ha visto. Y esta semana le hemos dicho, a ver, ¿pero en serio tú solo ves películas buenas? ¿O eres un Nos bien ha queda? confesado que no, pero viene con un balance para saber qué películas ni frío ni calor, qué películas pero ni por asomo hay que ir a verlas. Vale. Y con 2 estrenos que parece le han sorprendido. O sea, iba a intentar ser un poquitín el Grinch, pero no lo ha conseguido. Pero no lo ha conseguido, porque No. le siguen gustando cosas. Le siguen gustando cosas. Y vamos a terminar también hablando de cine, de un estreno que llegará la semana que viene, es Emilia Pérez, la película que ha encumbrado a la actriz de la que todo el mundo habla, de Carla Sofía Gascón, que nos va a acompañar esta mañana para hablarnos de ese doble papel que ya le ha hecho ganar el premio a la mejor actriz en Cannes, que le puede dar otro premio en los cines europeos y que le puede nominar y ganar un Oscar en la próxima edición de Hollywood. Oye, pues un programa fantástico, me voy a poner No a está mal. escucharlo. Estefanía Molina, Javier Aroca, Nacho Corredor, hasta la semana que viene. Muchas Hasta la semana gracias. que viene. Hasta beso. luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.